Mm, ¿Cuál fue el último que hicimos? A ver, recuérdeme. Dice, dos cargas iguales se rechazan con una fuerza de 2 por 10 a la menos 3 newtons, Ujú. cuando están separadas a 4 milímetros. ¿Qué valor tienen las dos cargas? ¿Lo hicimos? ¿Lo terminamos ese? Sí, maestro, fue el último. Ah, ok. Muy bien, gracias, hija. Entonces, más bien tendríamos que empezar con campo eléctrico. Vamos a esperar otro cachito más para que sigan uniendo mientras están llegando más. Este, comparto pantalla. Ok, vamos a hablar de el campo eléctrico. Se supongo que ustedes ya lo tienen, nada más así vamos a abordarlo, ¿no?
Dice, una carga eléctrica se encuentra siempre rodeada por un campo eléctrico. Las cargas de diferentes signos se atraen y las de igual signo se rechazan, aun cuando se encuentren separadas. Esto quiere decir que las cargas eléctricas influyen sobre la región que está a su alrededor. La región de influencia recibe el nombre de campo eléctrico. El campo eléctrico es invisible, pero su fuerza ejerce acciones sobre los cuerpos cargados y por ello es fácil detectar su presencia, así como medir su intensidad. Entonces, a nosotros nos dice aquí que las cargas tienen a su alrededor un campo eléctrico, una región que a lo mejor es invisible, pero dice que está actuando, ¿no? El electrón y todos los cuerpos electrizados tienen a su alrededor un campo eléctrico cuya fuerza se manifiesta sobre cualquier carga cercana en su zona de influencia. El campo eléctrico es inherente a la naturaleza del electrón, independientemente de sus movimientos, no así el campo magnético que aparece solo cuando el electrón está en movimiento. Como el campo eléctrico no se puede ver, Michael Faraday introdujo en 1863 el concepto de líneas de fuerza para poder representarlo gráficamente. En la figura siguiente, bueno, podemos ver una carga positiva. A esta carga positiva, nosotros decimos que sus líneas de campo, o sus líneas de fuerza, como quieran llamar, líneas de fuerza de campo eléctrico, obviamente, se dice que en la positiva son radiales y salientes. En este caso, yo tengo una carga positiva y siempre las cargas positivas, todo lo que le rodea es su campo radial y saliente, ¿sí? Ahí vean cómo estoy encimando, ¿no? Radial y saliente, todas las líneas, campo es radial y saliente en las cargas positivas. No así en la carga negativa. La carga negativa pasa lo mismo, hay una región alrededor de esta carga. Aquí se dice que las líneas son radiales hacia adentro. Igual tenemos la carga, signo negativo. Estos tenemos que son radiales hacia adentro, ¿no? Vean, así todo ahí nos lo marca, ¿no? Ok. Estos también pueden dibujarse de tal manera que señalen, además de su dirección y sentido, el punto más intenso del campo eléctrico. Para ello, las líneas de fuerza estarán más juntas entre sí cuando el campo eléctrico sea intenso y más separadas a disminuir su intensidad. Aquí vemos dos cargas, en este caso positiva y negativa. Vamos a ponerlo de dos colores. Positiva y negativa, ¿sí? Vemos que en la positiva, como lo acabamos de mencionar, sus líneas de campo son radiales y salientes. Mira. Radiales y salientes. La carga positiva. Igual de este lado, bueno, radiales y salientes, ¿no? Pero a su vez este está interactuando con el campo de la otra carga. En este caso, de esta carga son ¿qué? Radiales hacia adentro. Y bueno, aquí miren, podemos ver, ¿no? Radiales hacia adentro. Y bueno, aquí tenemos dos del mismo signo, positivo y positivo. Y dice, bueno, aquí como son radiales y salientes las líneas de campo, aquí que lo que sucede, pues sucede el efecto de que pues
Si son dos cargas del mismo signo, pues hay una fuerza de repulsión, ¿no? O una fuerza repulsiva aquí. Entonces, al repelerse, pues bueno, hace este efecto, ¿no? Básicamente tenemos eso, ¿no? Aquí Es como la representación sí, 3D, por decirlo así, de la atracción y que se repelen las cargas. así es. De hecho, eso lo podemos representar. Miren, nosotros lo tenemos representado en una práctica. Voy a tratar de enviarles. De hecho, es una práctica. De hecho, así viene. Nos dimos a la tarea de ir a la escuela y hacer la práctica. Debe ser la práctica número 3. Y esa práctica, lo que nosotros hicimos es mostrarles cómo una carga. Lo hicimos con un electrodo. Le llamamos en unos electrodos puntuales. Entonces, pusimos un poco de aceite, vaciamos lo de que viene en el sobrecito de los test, así todas esas semillitas, para poderlo visualizar. Conectamos una máquina de Winsor y le empezamos a girar la manivela y podemos visualizar, o sea, cuando es una carga positiva, cómo las líneas de campo son radiales y salientes, y cuando es negativa, radiales hacia adentro. De hecho, ¿saben cómo se ve representado? Sí, a lo mejor en algún momento hicieron el experimento con limadura de hierro con los imanes. Creo que sí, que son como las partículas chiquitas, ¿no? Bueno, no partículas, perdón, como el polvo, ¿no? Ajá, sí. La limadura de hierro es así como, pues, polvo metálico. Si juntamos dos imanes, bueno, ahí están, bueno, juntarlos, relativamente, ¿no? O sea, acercarlos, el campo magnético, bueno, generados así es de atracción o de repulsión, en el caso del campo magnético, se forma una figura, ¿no? Con la limadura, de hecho. Pero bueno, es algo muy similar. Aquí en este caso son cargas, ¿no? Allá es campo magnético y aquí es campo eléctrico. ¿Sí? A lo mejor ahí el campo magnético, bueno, es más fácil generarlo en el caso de, pues, si tienes dos imanes, pues lo vas a visualizar. Pero aquí con nosotros, pues no, en este caso el campo eléctrico, bueno, necesitamos alguna máquina generadora de cargas eléctricas, como una máquina de Winsor, una máquina de Holtz o un generador Van de Graaff. Pero les digo, de hecho yo lo hice, los videos, todo sí, fui a la escuela y grabamos. Digo, voy a hacérselos llegar. Les digo, son las prácticas, pero vamos a ver, vamos a checar el de qué trabajo llevamos para que también hagan lo de sus prácticas, ¿no? De hecho, en ese caso de esa práctica, creo que les digo que lo van a visualizar. Esas son pues simplemente de observación, nada más hay que dar unas conclusiones, porque obviamente no los podemos decir, a ver, ustedes realícenlo, porque pues de dónde van a sacar una máquina generadora de cargas. A lo mejor sí habrá quien diga, pues sí, yo tengo una, ¿no? A lo mejor de sus hermanos, o diga, pues yo compro una. De hecho, hay de precios, valen desde 700, 800, 1500, 2000. Pero bueno, aquí el asunto es de que no estamos dando por hecho que cada quien tiene su máquina generadora de cargas eléctricas, sino que, pues bueno, nosotros lo hicimos, ustedes lo observan y ustedes dan una conclusión de lo observado. De eso trata la práctica. De hecho, se hizo en esa modalidad. ¿Dudas hasta aquí? No más. Ok. A ver, por ahí escuchemos que llegó alguien. Vamos a dejarlo entrar. Y bueno. Ok, entonces continuamos.
aquí es intensidad del campo eléctrico. Dice, para poder interpretar cómo es la intensidad del campo eléctrico producido por una carga eléctrica, se emplea una carga positiva por convención. O sea, de valor muy pequeño llamada carga de prueba. De esta manera sus efectos debido al campo eléctrico se pueden despreciar. Esa pequeña carga de prueba, Q, se coloca en un punto en el vacío a investigar. ¿Qué quiere decir con esto? Yo si quiero saber el comportamiento de una carga eléctrica, puedo ponerle otra llamada carga de prueba de valor muy, muy, muy pequeño, casi nulo, positiva, y esa me va a ayudar a encontrar el comportamiento, o me va a ayudar ¿cómo se llama? A describir el comportamiento que tiene esa carga en el espacio. O sea, yo necesito la presencia de otra para que esa me ayude a describir qué hace la carga a la que hago referencia, ¿no? A la que se está estudiando. Necesito echar mano de otra carga, obviamente, porque así por sí sola no, pero a esta carga le llamamos carga de prueba. Disculpe, maestro, ¿está presentando la pantalla o ya no? Ah, caray. Ya no se ve la pantalla. A ver, perdón. Pensé que sí. Perdón, ¿Qué caray? ¿Qué? Sí, quitó. Yo creo que porque me salí para dejar entrar a un compañero. ¿Ya la ven? Ya, profesor. Ah, ok. Gracias por el comentario y perdón, no me había percatado. Ok, aquí es lo que estamos haciendo, la intensidad del campo. Dice, hablamos de la carga de prueba. En este caso, pues bueno, ahí tenemos que esta carga, dice, en la figura se observa la dirección y sentido del vector campo eléctrico E debido a un cuerpo con carga positiva que actúa sobre la carga de prueba Q. Si el cuerpo tuviera carga negativa, el sentido del vector campo eléctrico sería contrario. Pero bueno, esta carga de prueba siempre va a ser por convención, dicen por convención o porque nos conviene que siempre sea positiva, ¿sí? Y esa nos va a ayudar a estudiar otras cargas, ya sean una positiva o una negativa o positivas y negativas. Ustedes poco a poco se van a ir dando cuenta, lo vamos a ir viendo cuando ya es más visible cuando se hacen problemas. Si la carga de prueba recibe una fuerza de origen eléctrico, diremos que en ese punto del espacio existe un campo eléctrico cuya intensidad E es igual a la relación dada entre la fuerza y el valor de dicha carga de prueba. Por tanto, o sea, que yo voy a tener que el valor del campo eléctrico, voy a volverlo a poner aquí, campo eléctrico va a ser igual a la fuerza entre la carga. Esa carga de prueba, dice, es la intensidad del campo eléctrico que está dada en Newton sobre coulombs y la fuerza que recibe la carga de prueba en newtons y el valor de la carga de prueba en coulombs. ¿Sí? Les digo, en este caso de la carga de prueba debe ser el valor muy pequeño, de hecho es despreciable. Sí hay coulombs, o sea, como unidades, pero realmente es como tal un valor no, pero sí un signo. Eso es lo que nos va a ayudar, sí, un signo. Entonces, vamos a ver, o sea, ahí tenemos una expresión para calcular el campo eléctrico. Esta es la expresión para calcular el campo eléctrico. Pero también tenemos otra que se desprende de esa misma, ¿sí? Esta que se desprende de esa misma va a ser respecto a la fuerza. ¿La fuerza qué? La fuerza eléctrica, la fuerza de Coulomb. Se observa en la figura de la intensidad del campo eléctrico es una magnitud vectorial, toda vez que la fuerza F también lo es. Por ello, los campos eléctricos se suman vectorialmente. De hecho, dice que los campos eléctricos se van a sumar vectorialmente. ¿Por qué? Porque esa carga de prueba más la otra carga que vamos a tener en estudio nos van a arrojar unos vectores, ya sea, pueden ser vectores colineales,
Y pues bueno, los vectores colineales en este caso se pueden sumar o restar, dependiendo, ¿no? Y bueno, el valor de la intensidad del campo eléctrico no es constante, sino que disminuye a medida que aumenta la distancia. Sin embargo, el valor de E será el mismo para todos los puntos con igual distancia del centro de una carga. A ver. Bueno, ahí ven, dices la dirección de los campos, ahí nos ponen en el caso de una carga positiva que tenemos ahí al centro, si nosotros acercamos una carga positiva, ¿qué es lo que le va a provocar? Pues la va a arrojar, ¿no? Va a tener una fuerza de repulsión, y tuviera una carga negativa cercana, pues va a ser una fuerza de atracción, ¿no? La atrae o la repele, ¿no? Si es de la misma, la repele, ¿no? Entonces, a ver, cuando se tiene un cuerpo esférico cargado eléctricamente de dimensiones tales que se supongan como una carga puntual, la cual tiene un cuerpo cargado de pequeñas dimensiones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier cuerpo cargado se puede considerar como una carga puntual. Sí, ya que, bueno, ya habíamos dicho cómo la distribución de carga se hace siempre en la superficie, ¿no? Entonces todo eso, esa distribución de carga se puede considerar como una carga puntual, ¿no? Cualquiera, ¿no? Cualquier objeto que esté cargado. Dice, el valor de la intensidad de su campo eléctrico en un determinado punto en su alrededor se determina basándonos en que toda carga de la esfera está reunida en su centro, como si fuera una carga puntual, era lo que acabamos de decir. Si se desea calcular la intensidad del campo eléctrico E a una determinada distancia R de una carga Q, se considera una carga de prueba. Colocada a dicha distancia, recibe un nombre de fuerza F debida a Q, y de acuerdo con la ley de Coulomb, se expresa con la siguiente, bueno, más bien, se calcula con la siguiente expresión, ¿no? Porque sería redundante si se expresa con la siguiente expresión, ¿no? Iba a decir, más bien se calcula con la siguiente expresión, es lo que dice. Ok, aquí si se fijan, bueno, tenemos F, fuerza eléctrica o fuerza de Coulomb, esta que tenemos aquí. ¿Qué pasa con esta? Acabamos de ver ahí arriba que el campo eléctrico E es igual a la fuerza eléctrica o fuerza de Coulomb, entre Q, pues podemos llamarle Q', ¿sí? Y entonces, a ver, si yo sustituyo a F, a ver, vamos a borrarle ese y... Ok, vamos a cambiarle de color nada más para indicar. Yo voy a sustituir aquí la fuerza o fuerza de Coulomb. Entonces le pongo que E va a ser igual a F, que tengo F arriba. ¿Y quién es F? K, Q', sobre R al cuadrado. ¿Entre qué tenemos aquí? Entre Q', ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué hice? Sustituí a F por esta expresión. Cambié a F por esta expresión. Entonces, a mí me queda de esta manera. Entonces, si yo quisiera hacer ahí la regla del sándwich o emparedado, como la conozcan, únicamente ese uno. Entonces, ¿qué hago? Medios por medios, extremos por extremos, y me queda que E va a ser igual medios por medios, R cuadrada, Q'. Extremos por extremos van arriba, ¿verdad? Entonces queda K, Q, Q'. ¿Qué pasa con este? Se elimina este con este. Ay, como que no se ve muy bien. Cambiarle.
Eliminamos este con este y tenemos que E va a ser igual K, Q' sobre R cuadrada. Aquí tengo otra expresión para calcular el campo eléctrico. ¿Sí? O sea, voy a tenerlo respecto a una carga y una distancia o respecto a la fuerza y una carga, cualquiera de las dos maneras. Miren, aquí se puede visualizar, aquí, de hecho aquí se sustituyó la fuerza eléctrica o fuerza de Coulomb entre Q'. Entonces se eliminaron y vean, esto que les puse aquí es la misma que está aquí. ¿Sí o no? Pero entonces en lo que puso Q' en vez de Q. Ah, no, Q. Ah, está bien, ¿no? Entonces, nada más es quitarle. Sí, nada más para eliminarla, o sea, pudiera yo haber dicho Q1, Q2 y bueno, en esta F sobre Q1 puedo llamarla. De hecho, les pongo los subíndices para que se parezca y para eliminarla y ya que me quede esto, ¿no? Por eso les digo, esa carga en realidad la puedo llamar como Q'. Entonces, si yo tengo Q', pues las cargas en la fuerza eléctrica, fuerza de Coulomb, tendría yo que denominarlas así, como Q y Q'. Utilizo la misma nomenclatura para que me entiendan. Ok, dice, la ecuación nos permitirá calcular el valor de E en cualquier punto de una carga eléctrica. El valor de K, como sabemos, pues es el mismo. Para campo eléctrico va a ser igual como lo que utilizábamos en ley de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. El sistema internacional. Y bueno, ahí tenemos en el dibujo, tenemos esa carga con la carga 1 o Q', como lo quieran llamar, a esa carga de prueba. En el caso de tener la presencia de más de una carga eléctrica, el vector resultante de la intensidad de campo eléctrico en un punto será igual a la suma vectorial. Entonces, si yo tuviera muchas cargas y quiero saber qué es lo que o cuál es su comportamiento en un punto, todas las cargas que yo tenga hago cada una de esas individualmente y hago una suma vectorial. Les digo, les repito, se van a dar cuenta ya a la hora de los problemas de lo que estamos hablando. Pero bueno, aquí nos marca que en caso de que tengamos muchas cargas, que queramos saber cómo se van a comportar, no sé, 5 cargas, al finalmente voy a terminar haciendo una suma de cada una de ellas. El campo eléctrico resultante del sistema va a ser la suma de el campo eléctrico 1, el campo eléctrico 2, así como yo los nombres, ¿no? Pero va a ser la suma de todos los calculados. Y en este caso es una suma vectorial, que les digo, bueno, en los ejercicios más sencillos, pues bueno, viene a ser pues, pues vectores colineales, ¿no? Ya en otros nos aparece de otra manera o en otro punto, ¿no? Ahorita vemos cómo, para que se familiaricen, ¿sale? Y bueno, ese es flujo eléctrico. Entonces ustedes se supone que trabajaron hasta ahí, hasta la página 35, ¿vale? Ok, a ver, vamos a ver que nos alcance para hacer, ahora a los problemas de campo eléctrico. Voy a abrir la pizarra Jamboard, pero no se unan, ¿sale? Sí, más. No se unan, nada más que las compartimos bueno, o sea, que vean la pantalla por la parte de compartir pantalla, ¿no? No se unan ahí a la pizarra. Uy, creo que lo cerré. Ah, no, sí, ahí está.
¿Ahí lo ven? Sí, Ok. Sí, maestro. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Sí. Vamos a escribir. Dice, calcular la intensidad de campo eléctrico. A ver, tengo uno. Calcular la intensidad. Calcular la intensidad del, del campo eléctrico. Calcular la intensidad del campo eléctrico, coma, en un punto en donde se encuentra a ver, vamos a calcular la intensidad del campo eléctrico en un punto en donde se encuentra una carga puntual de 2 nanocoulombs a una distancia. Aquí le pongo una distancia y que no me alcanzó. Una distancia de 20 centímetros de otra de 5 nanocoulombs. Suponiendo que el medio suponiendo que el medio que los o que las rodea es el vacío. Ok, a ver, díganme qué haríamos ustedes, que con lo que ya hasta ahorita, con lo que han visto hacia atrás, bueno, ¿cómo harían ahí? Vamos a poner a ver qué datos tengo. Tengo datos, digo, bueno, tengo Q1, es que 2 nanocoulombs. Tengo una distancia que es de 20 centímetros. Q2, 5 nanocoulombs. Y la constante K, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ya podemos pasar luego a metros el radio, ¿no? Bueno, la distancia. La distancia, en este caso sería 0.2 de metro, ¿verdad? Ah, no. Sí, son 20, sí, son 20 centímetros. Sí. ¿Si veas 20 centímetros? Sí. Sí, es punto 2 de metro. Sí, estaba bien. Dije, ay, ¿qué estoy haciendo? Pero no, sí. 0.2 de metro. ¿Vale? ¿Qué más?
¿Qué estoy buscando? Calcular la intensidad de campo. La intensidad de campo E es lo que estoy buscando. ¿Qué hago? Podremos utilizar la fórmula, ¿no? La que apenas había puesto. ¿Cuál? ¿Es igual a qué? Ya la completa, ¿no? O la desarrollada, que sería la de K por Q Q' sobre R2, R al cuadrado dispuesto, y eso sobre K' sobre 1. A ver los demás qué dicen. O podremos también utilizar la fórmula de ayer para sacar la fuerza, la potencia, y eso ya pasarlo después que utilizar la fórmula de ahorita. A ver, vamos a ver. Me dice, bueno, aquí sé que como es campo eléctrico, sé que es F en Q'. Q1 o Q', como le quieran llamar, o Q. ¿Sale? Esa es la fuerza. Dice su compañero. La de ayer, K, Q1, Q2 sobre R cuadrada. Dice, cálculo F con esto. Sí, pues sí, ¿no? Pues sí. 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Voy a tener 2 por 10 a la menos 9 coulombs. Es nano. Y 5 por 10 a la menos 9 coulombs entre 0.2 al cuadrado. ¿Cuánto me da la fuerza? Déjeme la saco. Sí, 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 claro. ¿Es a la -9, maestro? Sí, a la menos 9 es nanocoulombs. Ah, ok, gracias. Si fuera micro, sería la menos 6. Si fuera mili, sería la menos 3. Me dice que sale 2.25 por 10 a la menos 6. Ok. A ver, déjenme. A ver los demás. Vamos a echarle números. A ver, yo también. Aquí le echamos números. Tengo 0.2 al cuadrado. Da 0.04. Guardamos ese valor. 2 por 10 a la menos 9 por 5. Sería 2 o 5 por 10 a la menos 9. Sería 10. Ok. Y aquí tengo entre la distancia por 9 exponente a la 9 igual a 2.25 por 10 a la menos 6. A mí me dio eso, maestro. ¿Sí?
2.25 por 10 a la menos 6 newtons. ¿Sí me había dicho eso, hijo? ¿También usted? Sí, ¿verdad? Ah, ok. Ok, ya tenemos la fuerza. Ahora vamos a calcular ¿qué? El campo eléctrico, todavía no lo calculamos. Tengo el campo eléctrico. Bueno, ya sustituimos. Vamos a... Déjame borrar esto. Sería 2.25 por 10 a la menos 6 newtons entre Q. ¿Cuál Q voy a usar? Se podría tomar una de las dos, porque, bueno, no, porque No, nada más es una. ¿Cuál? sería la que esté más cerca. Bueno, no. Que esté más cerca que, pues más o menos, a ver, Más, por ahí va. Más Sería más cerca fácil la a carga dónde. puntual. A ver, fíjense qué me dice el problema. Calcular la intensidad de campo eléctrico en el punto donde se encuentra la carga puntual de 2 nanocoulombs a una distancia de 20 centímetros de otra. Entonces, fíjense, Haríamos la voy de dos. a ver, voy a hacer un dibujo aquí abajo. Tengo aquí una carga positiva, Q1 es igual a 2 nanocoulombs. ¿Sí? Y tengo una separación de 20 centímetros. Aquí tengo otra. Bueno, no crean que es más, es el mismo tamaño, ¿no? O sea, y positiva Q2 es igual a 5 nanocoulombs. Me están pidiendo el valor en este punto. Si a mí me están pidiendo el valor en este punto, entonces la carga que, si yo quiero saber el campo eléctrico en este punto, yo tengo que ver la que está cercana a este punto, no la que está en el punto. Digo, cuando hagamos los problemas se van a dar cuenta, pero ahorita para que lo visualicen, eso es ser la más cercana, entonces, al punto, no la que está en el punto. Acuérdense, porque esta, si nos está pidiendo en un punto, esta se convierte en una carga de prueba. Entonces, su valor de esta carga de prueba va a ser nulo. Solo me va a servir que su signo. Pero la carga de prueba va a ser por convención positiva y de valor muy pequeño, casi nulo. Entonces, si yo quiero saber el campo eléctrico en este punto, ya se va a acabar, ¿verdad? El campo eléctrico en este punto, entonces la que voy a utilizar va a ser la de 5. Ahorita tómenlo así. La siguiente sesión que tengamos se van a dar cuenta por qué. Pero entonces, quiero saber qué es lo que está provocando la carga. Puedo tener hasta más cargas en este punto. Si a mí me dicen que el punto donde yo quiero saber el campo, está ahí está la carga de 2 nanocoulombs, pues eso no me interesa. Yo quiero saber qué provocan las demás. En este caso nada más es una. Pudiera yo tener más, les repito. Como nos decía en el texto, ¿no? Pudiera tener todas y voy a hacer una, en el caso que yo requiero una suma vectorial por cada una que ya haga yo individuales. ¿Sale? En este caso, voy a utilizar la de 5 nanocoulombs, entonces va a ser 5 por 10 a la menos 9 coulombs. Entonces, ¿cuánto me da el campo eléctrico? Le digo, ahorita traten de razonármelo así y ya, porque ya nos daría tiempo para hacer otro ejercicio.
¿Cuánto me da esto? Nada más calcúlenme el campo eléctrico, por Da favor. 4.5 por 10 a la menos 7. A ver. ¿Cuánto? 4.5 por 10 a la menos 7. A ver, espérenme, déjenme. No, es que. $2.25 exponente a la menos 6. Me dio 450. No, ¿saben qué? Pero De igual manera, profesor. sí, es que, a ver, pero déjenlo, estoy diciendo, no, pero ya vi que no. Ay, que se nos está acabando el tipo. ¿Saben que? No, es que, miren, estoy yo diciendo aquí una barbaridad. Aquí, en esto, están pidiendo en el punto, pero vean, fíjense, esto que les estaba yo diciendo, esto es cuando yo hago, bueno, a ver si nos alcanza. Esto no, esto es como si yo hiciera el procedimiento con esta, vean, con la de campo eléctrico. Esta K, U, sobre R cuadrada. Esto. Aquí efectivamente debe ser la del punto. Ay, discúlpenme. Esta, la estoy borrando, ¿eh? Y vean ahorita, aquí es la de 2. Sería 2 por 10, corrijo, a la menos 9 coulombs. ¿Sale? ¿Cuánto me da eso? Porque esa es la del punto. ¿Cuánto me da ese rápido, muchachos? 2.25 exponente a la menos 6. ¿Me Sí. da 1125? Sí, también me dio eso. 1125 newtons sobre coulombs. Eso es campo eléctrico. Voy a borrar esta parte. Y ahorita. Pero entonces, ¿por qué? A ver, espérame. Ahorita se va a dar cuenta lo que le estoy diciendo. Sí, no, yo lo estoy haciendo mal. Lo estaba haciendo mal. Ahora, si yo quisiera calcular, ahorita fue en el punto, pero si yo quisiera calcularlo con la otra expresión, ¿se acuerdan la otra que tenemos? Que es esta que puse aquí abajo. Le borro aquí, déjeme ponerla antes de que nos vaya a ganar el tiempo. Y vean, y nos debe dar lo mismo. Esta, ¿sí? Si yo calculo el campo eléctrico con esta, como es en el punto, yo quiero saber el campo eléctrico en ese punto, vean, va a ser igual, voy a tener 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Aquí va a ser con la carga de 5 por 10 a la menos 9 coulombs entre la distancia. Como yo quiero saber en ese punto, va a ser la que está más cercana. No quiero saber la del punto. Quiero saber la del punto, pero lo que está provocando la de 5. En este caso, vean, aquí voy a tener 20. Son 0.2 de metro. Al cuadrado. Y voy a calcular el campo eléctrico aquí. Son las dos, de esas dos maneras puedo calcular yo el campo eléctrico. A ver, vamos a hacerlo, me debe dar lo mismo. 5 exponente a la menos 9 entre 0.2 al cuadrado por 9 exponente a la 9. ¿Cuánto me da? 1125. 1125, es correcto. Entonces, puedo hacerlo yo de dos maneras. Si yo lo hago por el lado de calculo la fuerza,
calculo la fuerza, voy a utilizar para calcular calculo la fuerza, para calcular el campo eléctrico, voy a utilizar, si me está pidiendo en el punto donde se encuentra la carga puntual de 2 nanocoulombs, entonces, si lo hago por este camino, utilizo la de 2 nanocoulombs, la que está en el punto. Y si yo lo calculo por la del campo eléctrico, es igual a K Q sobre R cuadrada, en este caso va a ser la carga que tengo a una cierta distancia, lo que está provocando esa carga. ¿Qué campo eléctrico tengo en este punto? Ahora sí, esa carga que está, la de 2 nanocoulombs, se va a convertir como en una carga puntual de valor nulo. Nada más me va a decir, lo que me va a ayudar ahí va a ser su signo. Ustedes se van a dar cuenta, les digo, cuando hagamos problema con varias. ¿Por qué? Porque el signo sí me va a ayudar, ya sea, como siempre va a ser positivo, si yo le pongo cargas positivas a su alrededor o una negativa, entonces vamos a ver que ya me va a cambiar las direcciones de los vectores. Entonces ahorita esta es la que se comporta como una carga puntual, en este caso. ¿Sale? No sé, avísenme cuando se vaya a cortar. ¿Ya se cortó? Todavía no. Bueno, ya no los escucho. De todos modos, la siguiente sesión vamos a hacer más problemas de esto, para que se entienda mejor. Gracias. Sí, maestro, gracias. Pero ya vieron que da lo mismo. O sea, de los dos caminos me debe dar lo mismo. Sí, maestro. ¿Sale? Entonces vamos a dejarle ahí porque ya no tarda en cortarse. Revísenlo y ya de todos modos vamos a hacer más problemas para que ustedes lo visualicen ya con más cargas y por qué se comporta, porque en algunas veces se puede comportar o más bien vamos a utilizar el punto donde queremos saber el campo como una carga, vamos a utilizar una carga de prueba. Vamos a utilizar esa carga de prueba para saber el comportamiento de las demás que están a su alrededor. ¿Sale? Bueno. Sí, maestro. Ok, sale pues. Vamos a dejarle ahí, muchachos. Tengan una excelente tarde. Gracias, maestro, igualmente. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.